Vamos a ver el punto de vista, escuchar justamente a Héctor Bernardo, quien es periodista, docente, pero también especialista en temas internacionales. Él se encuentra vía Zoom con nosotros a través, obviamente, de la señal de Bolivia TV, también a nivel internacional a través de nuestras plataformas desde La Plata, Buenos Aires, Argentina. Héctor, buenas tardes, ya casi van a ser el mediodía acá en Bolivia. Te saludamos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, mis felicitaciones para todo el pueblo boliviano en este día tan emotivo y tan alegre para toda la región. Héctor, justamente hablábamos acá acerca del Estado plurinacional, siendo un referente para otros países. ¿Cuál tu análisis? ¿Cómo ves tú este aspecto respecto a que Ecuador, por ejemplo, y otros países como España, están también hablando de su país como un Estado plurinacional? Bolivia ha sido vanguardia para el mundo, vanguardia para no solo la región, sino como bien señalaban ustedes, también para países europeos, entre ellos el más destacado España, para que empiecen a pensarse y a reconocerse como estados plurinacionales. Realmente la diversidad que fue negada durante muchísimo tiempo en la mayoría de los países del mundo, nosotros en Argentina también somos un pueblo con plurinacionales, con múltiples naciones. Y Chile, ni hablar, Ecuador, la variedad de culturas que hay en Brasil, y Europa también, con su enorme diversidad, pero especialmente España, habían negado una y otra vez, habían ocultado en su historia esa diversidad que la hace más rica, que no es una diversidad como creían los europeos, había que negarla para unificar todo bajo una sola identidad. No, la múltiple variedad de identidades que componen a un Estado, que componen a un pueblo, realmente es algo para celebrar, es algo para reconocer, es algo que nos enriquece a todos, y Bolivia realmente ha marcado un camino claro desde la llegada del gobierno de Evo Morales al gobierno, y todo el proceso de la construcción de este Estado plurinacional ha sido un ejemplo para el mundo en general y para América Latina en particular, que muchos debemos imitar. Muchos venimos todavía retrasados con esa discusión, pero Bolivia sigue marcando el camino. Bien, Héctor, ¿cómo analizarías estos 12 años que celebramos el día de hoy, sin embargo, con un pequeño quiebre al que ha hecho referencia el presidente del Estado? Bueno, ese quiebre sorprendió muchísimo a todos en la región. Realmente nosotros veíamos desde Argentina, y los analistas que yo he leído a lo largo del mundo veían una Bolivia consolidada, una Bolivia que mientras el resto de la región caía en su PBI, Bolivia seguía creciendo con distribución de ese crecimiento, con distribución de esa riqueza, generando más derechos para todo su pueblo, generando más riqueza, generando una inclusión mucho más amplia, y de golpe aparecieron los personajes que siempre están ahí en las sombras, acechando a los procesos populares, pero aparecieron con una fuerza que desde afuera por lo menos no se veía en Bolivia. Y irrumpieron violentamente, destruyendo justamente esta idea del Estado plurinacional. Nosotros desde Argentina, cuando veíamos la quema de la huipala, aquellos militares que se arrancaban del hombro la huipala y la rompían, las quemaban, no entendíamos qué estaba pasando en esa Bolivia tan querida, en esa Bolivia que había sido ejemplo durante tantos años, y que en ese 2019 no quería reconocer un triunfo, y encima
además se levantaba contra un gobierno democrático y vía el apoyo también de Estados Unidos y de la injerencia extranjera, interrumpía un proceso democrático tan valioso. Pero el pueblo boliviano nos dio otra sorpresa al corto plazo a la mayoría de los analistas, porque casi todos los analistas que yo he leído y todos los elementos que uno veía a lo largo de la historia hacían pensar que ese gobierno de facto iba a perdurar por mucho tiempo, que se iba a mantener en el poder durante mucho tiempo, pero el pueblo boliviano, ansioso de recuperar su democracia, unido, unificado también atrás de consignas que tienen que ver con este Estado plurinacional, atrás de una conducción política muy firme y muy clara, recuperó de una manera contundente, sorprendiendo una vez más a los analistas políticos. El golpe fue una sorpresa para los analistas políticos, el regreso de la democracia fue una sorpresa mucho mayor y mucho más alegre para todos. Y ahora los enormes desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Luis Arce y todo el pueblo boliviano, porque estamos en un contexto tremendo para todo el mundo, ¿no es cierto?, con esta pandemia, y en particular en Bolivia el gobierno de facto tuvo un manejo desastroso, que no se los voy a explicar yo, ustedes lo saben muy bien, el manejo desastroso que ha tenido respecto de la pandemia, respecto de la economía, los hechos de corrupción que son de público conocimiento, y ahora todo eso que se había construido durante tantos años se destruyó rápidamente en ese periodo corto del gobierno de facto, gran parte de ello se destruyó, y ahora los desafíos por recomponer esa Bolivia y por darle los derechos a ese pueblo que tanto lo merecen, y por seguir siendo ejemplo para la región, porque realmente Bolivia ha sido un ejemplo que además ha levantado su voz en defensa de sus intereses y de los intereses regionales, no solo dentro de su territorio, lo ha hecho en Naciones Unidas, contra el propio Donald Trump, sentado a pocos metros de Evo Morales, cuando Evo Morales defendía la soberanía de los pueblos, no diciendo solamente mis intereses, sino los intereses de los pueblos del mundo. Realmente se transformó en un ejemplo de el débil que se levanta contra el que se cree el más poderoso y le dice 4 verdades que todo el mundo tenía ganas de decirle. Bien, Douglas, ahí teníamos el análisis de Héctor Bernardo, quien desde Buenos Aires nos está mostrando el panorama que también allá nuestros compañeros vecinos pueden ver acerca del Estado plurinacional en Bolivia. Y es con respecto a eso, ¿no? Vamos a hablar con Esther también de esta recuperación, de esta reestructuración a la que se referían desde Argentina. En 75 días que lleva el presidente Luis Arce Catacora, ¿cuáles serán los desafíos y cómo habrá que reestructurar el Estado después del desastre que dejó el golpe de Estado y el gobierno de facto de Yanine Áñez? Es importante entender también que el golpe de Estado que se produjo en 2019 fue un golpe geopolítico que tuvo implicaciones y consecuencias geopolíticas. En ese sentido, uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno actual a la cabeza de Luis Arce es reposicionar no solamente la imagen de Bolivia a nivel internacional, sino también el peso que juega Bolivia a nivel geopolítico. Y es una tarea no solo de Bolivia, sino también de América Latina. Hay que ver qué va a pasar más adelante en Brasil, que era un país estratégico, parte de los BRICS, que también tenía un peso importante en la geopolítica mundial. Actualmente ha perdido la relevancia que tenía con Bolsonaro. Sin embargo, bueno, hay que ver qué va a pasar en la correlación de fuerzas, pero efectivamente Bolivia estaba perdiendo también su importancia. Desde el golpe de Estado se quebraron las relaciones internacionales con ciertos países, se quiso restablecer la hegemonía norteamericana y el control norteamericano en la política boliviana. Incluso muchas agencias de inteligencia de Estados Unidos retornaron a Bolivia, se quiso reposicionar la imagen tan desacreditada
de los Estados Unidos en Bolivia, y todos estos intentos fracasaron, pero tienen sus consecuencias. Entonces, la tarea principal, además de la recuperación económica, además de la salud, que sin duda son dos tareas importantes para Bolivia por la pandemia y por el contexto que estamos viviendo a nivel internacional. Otra tarea fundamental es reposicionar a Bolivia en el escenario geopolítico global, es decir, en esta correlación de fuerzas que buscan y que están en este contexto en el cual el mundo deja de ser un mundo unipolar y comienza a transitar hacia una, ya es una tripolaridad de alguna manera, Estados Unidos, China y Rusia, pero que es la antesala a un mundo multipolar, ¿no? Con diferentes polos de poder político, de poder económico, y Bolivia puede jugar un papel importante. Desde la agenda conservadora, desde la agenda neoliberal se busca proyectar la imagen de una Bolivia pequeña, de una Bolivia insignificante, de una Bolivia que no tiene ninguna proyección a nivel internacional, y sin embargo, lo que podemos ver a partir del establecimiento del Estado plurinacional es que Bolivia tiene la capacidad de proyectarse a nivel internacional, lo ha hecho durante todos estos años y tiene que recuperar en este momento esa capacidad, tiene que integrarse con los otros países latinoamericanos para estar en esta transición a este mundo multipolar, a este mundo que ya no pertenece a una sola potencia, que ya no responde a un solo control hegemónico. Héctor Bernardo, Douglas lo saluda, para consultarle que durante estos 11 meses del gobierno de facto en Bolivia y la desaparición del Estado plurinacional de Bolivia ante las relaciones bilaterales ha permitido un retraso incluso en las negociaciones para la adquisición de vacunas en cuanto a la lucha contra el COVID-19, algo que no ocurrió en Argentina. ¿Cómo se ha visto esta desaparición primero del Estado boliviano a nivel internacional y la reaparición ahora a partir de la victoria del 18 de octubre? La verdad que fue de un gran impacto para todos los que veíamos a la distancia lo que pasaba en Bolivia. Realmente nos habíamos ilusionado porque a principios del 2000 hubo todo un proceso de gobiernos populares que empezaron en el 2000 con Chávez, con Néstor Kirchner, con Lula, después se sumó Evo Morales, Rafael Correa, y se iban sumando líderes, Fernando Lugo, dirigentes progresistas que representaban los intereses de su pueblo y que también sabían, como bien señaló la analista, que es necesario unificarse, unirse con el resto de los países, construir espacios de integración para ser un polo más dentro de este mundo multipolar que se está construyendo. Ese mundo multipolar necesita que nosotros nos sumemos unidos, que la región esté unida, pero los intereses de Estados Unidos, los intereses de las potencias de la Unión Europea, los intereses de los sectores económicos concentrados y de sus aliados locales hicieron que toda esa estructura de unificación se fuera desarmando. Dieron golpes de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, dieron un golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, un golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, los intentos de golpe de Estado contra Rafael Correa, y habían tomado el poder a través de los votos, del engaño electoral, pero sí a través de los votos en Argentina con Mauricio Macri, y parecía que se derrumbaba todo ese proyecto. De golpe empieza a resurgir con el triunfo de López Obrador en México, empieza a resurgir de nuevo el panorama de la unidad latinoamericana, de la construcción de un polo latinoamericano, de un polo donde los líderes representen a los intereses de sus pueblos. Gana Alberto Fernández en Argentina, parecía que eso se fortalecía, y aparece el golpe nefasto que justamente fue una jugada estratégica clave para frenar esa reconstrucción que se estaba haciendo de la unidad popular y de la unidad regional de los pueblos
de América Latina. En ese contexto uno vio cómo un gobierno de facto y con carácter neoliberal actuó, como ya he dicho en otras ocasiones, como suelen titular las películas de Hollywood. Actuó de manera rápida y furiosa para destruir todo el proceso boliviano y para instalar un modelo que va en contra de los intereses de la mayoría de los bolivianos, como cuando se instaló en Argentina el gobierno de Mauricio Macri, un modelo que iba en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos. Son modelos que concentran la riqueza en pocas manos y que no le interesa ni la salud ni la educación de su pueblo. Por eso no les interesó tampoco tomar las medidas para proteger al pueblo boliviano del coronavirus, no le interesó tampoco tomar las medidas que se debían tomar, valga la redundancia, para cuidarlo y conseguir las vacunas lo más rápido posible, conseguir los respiradores lo más rápido posible, sino que al contrario, usaron la pandemia para hacer sus negociados, para comprar esos respiradores que nunca llegaron a Bolivia, para comprarlos con sobreprecios, para hacer cada uno de sus negociados de manera rápida y furiosa y enriquecerse sabiendo que ese proyecto tiene poco vuelo porque representa solo a una minoría. Ahora el desafío es grandísimo porque dejan un pueblo golpeado en su salud, golpeado en su economía, golpeado en la posibilidad también de recuperarse porque nos encontramos con todas economías cayéndose alrededor. Entonces los desafíos para el gobierno de Luis Arce son muy grandes, entre ellos el recuperar la salud y la economía de ese pueblo y sin duda transformarse una vez más, como bien señaló la analista, transformarse una vez más en una voz que todos escuchemos como un ejemplo en América Latina. Bien, Héctor, tú también desarrollas la labor como periodista. Desde ese punto también, ¿cuál sería el análisis respecto al rol que han cumplido los diferentes medios de comunicación en nuestro país durante este periodo de gobierno de Yanine Áñez? Bueno, la verdad, las noticias, el periodismo serio, el periodismo comprometido con los pueblos, siempre es una de las primeras víctimas, o son las primeras víctimas, cuando aparecen estos gobiernos nefastos. Nosotros lo vivimos durante la dictadura del 76 al 83, con desaparición de muchísimos periodistas, solo quedaban vigentes los medios que replicaban el discurso oficial. Y lo mismo quisieron hacer en Argentina cuando ganó Mauricio Macri, los medios alternativos, los medios que mostraban un discurso distinto al discurso oficial del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, fueron perseguidos, fueron incluso enjuiciados, fueron cerrados, fueron expulsados de los canales públicos todos los periodistas que mostraban una voz disidente, y cuando uno vio el golpe en Bolivia, vio que lo primero que pasaba, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, fue que estas hordas que empezaron el camino del golpe, fueron a atacar los medios de comunicación públicos, fueron a atacar en Santa Cruz al canal estatal, fueron a atacar a las radios comunitarias, y después los medios, afines al golpe fueron los únicos que mantuvieron su voz durante el golpe y durante todo el gobierno de facto. Eso es lo que suele pasar con los medios de comunicación cuando hay una dictadura, cuando hay un gobierno de facto, cuando hay un gobierno que no representa los intereses de la mayoría. Esas voces se intentan silenciar, pero lo han dicho incluso los poetas: podrán cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Podrán intentar silenciar a todas las voces y solo poner las voces que le representaban en su momento al gobierno de facto, pero el pueblo boliviano supo interpretar la realidad que estaba viviendo, supo entender quiénes eran realmente los que estaban en contra de sus intereses y quiénes eran los que estaban a favor, y lucharon por recuperar la democracia con una fuerza admirable y consiguieron la recuperación en un plazo sorprendente, como dije hoy.
Bien, para ir terminando esta entrevista, estimado Héctor, ya son 75 días desde que el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora ha asumido el poder. ¿Cómo analizarías también el discurso que hoy ha brindado? Bueno, el discurso del presidente fue admirable. Realmente tiene una oratoria que es atrapante. Lo mismo que el vicepresidente, son grandes oradores, son grandes intelectuales, pero además saben interpretar las necesidades del pueblo, lo ponen en palabra y también lo ponen en acción. No es un discurso vacío, no es un discurso sumiso, es un discurso que levanta la voz del pueblo, que pone la frente en alto y que plantea las necesidades reales y que dice lo que hay que decir, que dice, como bien señalaban ustedes, que habló del gobierno de facto, que habló de todo lo que hizo ese gobierno nefasto de Yanine Áñez y que planteó las necesidades y los desafíos que tiene el pueblo boliviano. Nosotros en Argentina, el campo popular suele tener tres banderas que lo identifican, que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y creo que en el discurso de Arce y en las políticas de su gobierno se están viendo también estas tres banderas. La justicia social con su pueblo, la independencia económica usando sus propios recursos, no pidiendo que vengan los extranjeros a usufructuar sus recursos y que después les den sus dádivas. Y la soberanía política que en el gobierno plurinacional de Bolivia siempre ha sido un carácter fundamental y realmente está vigente también en el gobierno de Arce. Héctor, te agradezco por este tiempo brindado, gracias por estar con nosotros también en este día tan especial para todos los bolivianos y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y es un día especial para los bolivianos, pero para todos los latinoamericanos también. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Héctor Bernardo, quien es periodista, docente, pero también especialista en temas internacionales desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, brindándonos también este análisis respecto a los diferentes discursos que se han vertido el día de hoy, pero también conmemorando estos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es que ya sacando las conclusiones